El presidente Santos posesionó al nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. El jefe de Estado afirmó que Villegas es la persona indicada para hablar de paz en medio de la guerra. Santos le dio la primera recomendación al nuevo jefe de la cartera de defensa para que encamine a las fuerzas militares hacia el posconflicto, pero a la vez que continúe fortaleciendo la seguridad ante las amenazas de los grupos guerrilleros y las bandas criminales. Proyectar las Fuerzas Armadas hacia el momento en que logremos la paz y al mismo tiempo no descuidarnos, no bajar la guardia para poder lograr esa paz. Santos destacó la carrera que ha tenido Villegas como directivo de la ANDI y también como negociador del proceso de paz. Con pies de plomo, con la paciencia necesaria, pero también con el carácter. Mañana el ministro de Defensa hará reconocimiento a las tropas en medio de una escalada de los atentados de las FARC. Seguir combatiendo en esta guerra hasta lograr los objetivos que nos hemos propuesto. También tomó posesión María Lorena Gutiérrez como la nueva ministra de la Presidencia, quien ahora coordinará todo el gabinete ministerial y buscará fortalecer las relaciones con todos los sectores políticos. Mauricio, buenas noches. Y las FARC reciben al ministro de la Defensa, al nuevo ministro de la Defensa, el doctor Villegas, con este ataque contra el helicóptero. La gran pregunta es, ¿Villegas será realmente, como dice el presidente Juan Manuel Santos, la persona idónea para poder enfrentar este nuevo panorama de seguridad en el país? Camila, no es solamente el ataque contra el helicóptero o el hecho de que el helicóptero haya aterrizado en un terreno minado, es un momento crítico de la violencia de las FARC contra el país. Hoy se cumple un mes de haberse roto la tregua unilateral por parte de las FARC. En ese mes, 32 hostigamientos al ejército, 11 atentados contra la infraestructura energética, algo que el pueblo colombiano no debería aceptar porque es ataques directamente contra su bolsillo. 10 atentados contra la infraestructura petrolera y 2 que hoy ascendieron a 3 actos de minas que estallaron. Yo diría, Camila, que el doctor Luis Carlos Villegas tiene por delante un reto monumental. ¿Por qué? Porque la manera de lograr una buena negociación con las FARC es teniendo la sartén por el mango, es decir, que el Estado negocie desde una posición fuerte, no desde una posición débil. Y eso exige un liderazgo bastante sólido dentro de las fuerzas militares. Para las fuerzas militares es un poco desconcertante negociar en medio de que treguas van, treguas vienen, atacamos, no atacamos. Ese liderazgo se tiene que ejercer verdaderamente. Vamos a ver si el doctor Villegas está a la altura, si el nuevo ministro está a la altura. Él en su gestión en la ANDI era bastante conciliador, tenía don de mando, pero era conciliador, y de otra parte estuvo sentado en la mesa de negociación de La Habana. No son las mejores credenciales, pero hay que darle el beneficio de la duda porque la coyuntura es muy, muy seria. Mauricio, salimos de un ministro de Defensa, el doctor Pinzón, que se va para Washington, que era de armas tomar en términos de lenguaje, por lo menos. En términos de lenguaje siempre hablaba muy fuerte y era la voz, digamos, cantante en ese sentido del gobierno hacia las FARC. ¿Será que eso lo hace un buen ministro? ¿Será que Villegas va a tener ese mismo tono que tenía Pinzón o vamos a tener que acostumbrarnos a otro tipo de lenguaje que incluso exigían muchas personas dentro del país? Camila, hay dos cosas que hay que diferenciar. Una, el liderazgo dentro de las fuerzas militares y dos, la efectividad de la política de defensa. Es evidente que no necesariamente para ser efectivo hay que tener ese liderazgo y ese don de mando tan fuerte, pero en esta coyuntura yo sí creo que es muy importante cuando las fuerzas militares tienen ese espacio de ambigüedad, de duda, de qué hacer en medio de un proceso tan complejo como este, ese liderazgo sí es fundamental. Ojalá el nuevo ministro Luis Carlos Villegas lo tenga, porque es esencial para mantener en alto la moral de la tropa. Hay estilos de estilos en todo caso.